Bienvenidos nuevamente a Cacho y Asociados, tu guía legal y contable. En nuestro canal educativo, nos complace compartir conocimientos y experiencias en los campos de contabilidad, derecho y auditoría, brindando orientación y asesoramiento financiero y legal a estudiantes, profesionales y entusiastas. En este video, vamos a profundizar en el mundo de los contratos de trabajo, el indefinido, por obra determinada y por tiempo definido. Contrato de trabajo por tiempo indefinido. El contrato de trabajo por tiempo indefinido es la forma más común de relación laboral. En este tipo de contrato, no se establece un periodo específico de duración para la relación entre el empleado y el empleador. Es una relación laboral continua y sin límite temporal, donde el empleado presta sus servicios y el empleador le proporciona trabajo en el marco de las actividades de la empresa. En este tipo de contrato, ambas partes mantienen ciertos derechos y obligaciones. El empleado tiene la seguridad de contar con un empleo estable, mientras que el empleador cuenta con la flexibilidad necesaria para adaptar la relación laboral según las necesidades cambiantes de la empresa. No obstante, tanto el empleado como el empleador deben cumplir con las leyes laborales vigentes y respetar los términos acordados en el contrato, garantizando así una relación laboral justa y equitativa. Este tipo de contrato brinda estabilidad a los empleados, permitiéndoles desarrollar sus habilidades y proyectar su carrera a largo plazo en la empresa. Es importante que tanto empleados como empleadores comprendan a fondo los derechos y responsabilidades asociados a este contrato para mantener una relación laboral armoniosa y productiva. 2. Contrato de trabajo por obra determinada. El contrato de trabajo por obra determinada se establece con el propósito de llevar a cabo un proyecto específico. La relación laboral está directamente vinculada a la finalización exitosa de este proyecto. Una vez que la tarea o proyecto para la cual el empleado fue contratado ha concluido, el contrato llega a su fin de forma automática. Este tipo de contrato es especialmente común en industrias y sectores donde se realizan proyectos puntuales, como construcción, consultoría, eventos y desarrollo de software. Los términos y condiciones, incluyendo la duración y los objetivos específicos del proyecto, se acuerdan previamente y quedan plasmados en el contrato. Es crucial que este contrato sea claro y preciso en cuanto a la descripción de la obra o tarea a realizar, evitando cualquier ambigüedad que pueda generar conflictos al finalizar el proyecto. Los empleados contratados bajo este tipo de contrato deben enfocarse en completar la obra de acuerdo con las especificaciones y en el plazo establecido. Al finalizar el proyecto con éxito, es importante que tanto el empleador como el empleado cumplan con los términos del contrato y, si es necesario, consideren la posibilidad de renovar el contrato para futuros proyectos. 3. Contrato de trabajo por tiempo definido. El contrato de trabajo por tiempo definido es aquel en el cual las partes acuerdan una duración específica para la relación laboral. Este periodo de duración predeterminado puede estar relacionado con una necesidad temporal en la empresa, como un aumento en la demanda de servicios o la ejecución de un proyecto específico. Una vez que el plazo acordado llega a su fin, el contrato se extingue automáticamente, a menos que ambas partes decidan por mutuo acuerdo su renovación. Este tipo de contrato proporciona flexibilidad tanto al empleador como al empleado al establecer claramente el inicio y la finalización de la relación laboral. Es importante que los términos y condiciones, incluyendo la duración y las responsabilidades del empleado, se establezcan de manera precisa y detallada en el contrato. Asimismo, es esencial que se cumplan las disposiciones legales pertinentes en relación con este tipo de contratos para garantizar la validez y legalidad de los acuerdos. Al finalizar el plazo acordado, si ambas partes desean continuar la relación laboral, deben negociar y acordar la renovación del contrato. Esta renovación puede implicar la modificación de ciertos términos, incluyendo la duración del contrato, las responsabilidades del empleado y la compensación. En caso de que no se acuerde la renovación, el contrato se considera terminado y el empleado puede buscar nuevas oportunidades laborales.
Este tipo de contrato puede ser beneficioso en situaciones donde la empresa tiene una necesidad temporal específica y no requiere un compromiso laboral a largo plazo. Sin embargo, es crucial que tanto el empleador como el empleado entiendan claramente los términos del contrato y actúen de conformidad con la legislación laboral vigente. Clasificación de contratos en función de su formalización y registro. Los contratos de trabajo por tiempo definido se pueden clasificar en dos categorías principales: contratos verbales y contratos escritos. 1. Contrato verbal por tiempo definido. El contrato verbal por tiempo definido es aquel en el cual las partes acuerdan de forma oral la duración específica de la relación laboral. Aunque no está plasmado en un documento escrito, sigue siendo legalmente válido, siempre que se cumplan las leyes laborales y se puedan demostrar las condiciones acordadas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la ausencia de un documento escrito puede generar ambigüedad o dificultar la prueba de los términos del acuerdo en caso de controversias futuras. 2. Contrato escrito por tiempo definido. El contrato escrito por tiempo definido es aquel en el cual los términos y condiciones de la relación laboral se registran de forma detallada y clara en un documento escrito. Este contrato es altamente recomendado para garantizar la transparencia, seguridad y certeza de las obligaciones y derechos tanto del empleador como del empleado. Todos los aspectos cruciales, incluyendo la duración del contrato, las responsabilidades, la compensación y otros términos relevantes, se establecen de manera precisa y son firmados por ambas partes. La formalización de un contrato escrito proporciona beneficios adicionales, como la protección legal para ambas partes en caso de disputas y la posibilidad de consultar fácilmente los términos del acuerdo. Además, facilita la administración y el cumplimiento de las obligaciones laborales, promoviendo una relación laboral armoniosa y cumplimiento legal. Es esencial adquirir un entendimiento profundo de los distintos tipos de contratos laborales, como el contrato por tiempo indefinido, por obra determinada y por tiempo definido, para establecer relaciones laborales justas y transparentes. Estos contratos delinean las bases de la relación entre empleador y empleado, definiendo derechos, responsabilidades y condiciones que afectan la experiencia laboral de ambas partes. Al comprender completamente las implicaciones de cada tipo de contrato, los empleados pueden tomar decisiones informadas sobre su trayectoria laboral y derechos dentro de la empresa. De un mismo modo, los empleadores pueden diseñar contratos que se ajusten a las necesidades específicas de su organización y sector, asegurando una gestión laboral efectiva y cumplimiento legal. Si deseas explorar en detalle los aspectos cruciales de los contratos de trabajo y obtener información valiosa sobre otros temas legales y financieros relevantes, te invitamos encarecidamente a suscribirte a nuestro canal, Cacho y Asociados. Aquí encontrarás una riqueza de conocimientos, consejos y orientación que pueden marcar la diferencia en tu carrera y en tu comprensión del complejo mundo laboral y empresarial. No dudes en darle like a este video y activar las notificaciones para estar al tanto de nuestros nuevos contenidos. Tu desarrollo profesional es nuestra prioridad.